Le damos la palabra el día de hoy a Oscar Caipo. Vamos a tener un tema súper interesante que ya Leonor hizo un abrebocas un poco sobre cómo es esta relación de las empresas con los ODS para ser sostenibles, este cumplimiento y los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos conocer y que nos compartan esas experiencias de los empresarios por la integridad. ¿Cuál ha sido esa vinculación entre el cumplimiento y la Agenda 2030? Oscar, bienvenido y les hago un llamado a todos mis panelistas para que por favor podamos ajustarnos un poco al tiempo. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, voy a comenzar siendo un poquito crudo y directo, ¿no? El Perú ha sido el país con más muertes por millón de habitantes del mundo por la COVID-19, ¿no? El segundo tiene la mitad de ratio de mortandad. Esto ha sido una tragedia realmente, y nos ha probado lo frágiles que somos como país, ¿no? A pesar del crecimiento económico de los últimos 30 años, en donde hemos conseguido disminuir la pobreza prácticamente a un tercio y generado muchísimos recursos para generar bienestar, claramente nuestro sistema de salud no estaba a la altura y también tenemos un problema de informalidad, ¿no? Entonces, ese ODS 8 ha tenido una contradicción dentro de él, ¿no? A pesar de ese crecimiento económico, no hemos podido todavía resolver un problema tan grave. Y esa informalidad laboral de niveles del 77%, retrocediendo 4 puntos, pero también informalidad empresarial, porque el tejido empresarial en el Perú está conformado en un 99.5% por micro y pequeñas empresas, ni siquiera medianas. Y entonces, cuando operas en ese nivel de informalidad y no tienes la protección social de salud, la protección social de una especie de seguro de desempleo, de ingresos, tienes que salir a buscarte la vida y lamentablemente miles de peruanos, 200.000, más bien encontraron la muerte, ¿no? Entonces, cuando analizamos qué pasó, ¿no? ¿Por qué esa contradicción entre crecimiento y desarrollo? Vemos que la corrupción ha estado en el centro, ¿no? Los recursos que se generaron del crecimiento económico no han podido llegar a cerrar las principales brechas sociales, ¿no? En salud, en niveles de anemia, que están en anemia infantil en el 40%, educación, conectividad, ¿no? Y otros servicios básicos públicos de calidad para la población, ¿no? Entonces, la corrupción en Perú nos cuesta alrededor del 12% del presupuesto nacional. Son cifras oficiales de la Contraloría General de la República en estos años, ¿no? Y esto no es un tema reciente, no es un tema que pasó en la pandemia, estas son décadas, ¿no? Y quién sabe más que han originado este problema, ¿no? Del sector empresarial, obviamente, muy sensibilizados con lo que pasó con la Bajato, ¿no? Que nos llegó al Perú también, y aquí el Club de la Construcción, ¿no? Un sector muy expuesto, y somos conscientes que el mal actuar de pocos, ¿no? En estos campos, pero en otros también nos afecta a todos como imagen empresarial y que no permite el desarrollo del país, ¿no? Y en noviembre del año 18 se formalizó la creación de Empresarios por la Integridad, que es una asociación de empresarios y líderes empresariales que buscamos promover la integridad y luchar contra la corrupción desde el sector privado. Este fue un encargo que tomó nuestro fundador Óscar Espinosa, otro Óscar, yo a él le digo el Óscar el Bueno, en la conferencia anual de ejecutivos del año 2017, y lo estuvimos gestando. Él me convocó desde inicios del año 18. Yo presido el Consejo Directivo 2021-2023, somos más de 70 asociados y buscamos luchar contra la corrupción con iniciativas concretas, ir más allá del discurso. Y entonces lo que nos hemos planteado es ser un referente en la lucha contra la corrupción, y para ello necesitamos articular con otros actores, ¿no? Y con la sociedad civil. Y tenemos un producto bandera que es la certificación antisoborno, basada
en los modelos de prevención, ¿no?, que las leyes en nuestros distintos países viene promoviendo, también como parte del ingreso a la OCDE. Y iniciamos con las empresas grandes, buscando que se certifiquen, ¿no?, y que lo anuncien y que ayuden a otras a animarse a certificarse. Lo hicimos por sectores, ¿no?, por industrias, por verticales, cosa que cuando entra uno, entran dos, entran tres, no es un diferencial competitivo, sino es más bien un estándar de operación. Se nivela la cancha, el campo, para que todos puedan actuar con integridad. Aprovechamos la pandemia, que nos dio prácticamente una parada, para diseñar dos modelos de certificación alternativos, uno para la empresa mediana y otro para la pequeña empresa. Y antes de ello ya habíamos firmado una alianza con la Contraloría General de la República para que las empresas certificadas puedan usar su canal de denuncias con una especie de fast track, dado que ya han pasado por una serie de filtros y siguen un protocolo. Las denuncias no tienen que ser validadas e inmediatamente pueden actuar. La denuncia puede ser un canal muy importante para prevenir la corrupción. Y lo que hicimos luego es empezar a desplegar esto. Como mencionó justamente Leonor, hemos estado trabajando con Alliance for Integrity aplicando el DEPE. Eso nos ha permitido identificar pymes con otro proyecto que es Inversión Pública Transparente de USAID, y lanzamos pymes embajadoras de la integridad. Fue muy difícil conseguir 8 pymes en el primer programa que fuimos filtrando de todas las que participaron en los DEPES, porque nos decían que si entraban en este tipo de acciones las ponían en listas negras y no les compraban, ¿no?, servicios. En este caso era sector construcción y cadena de valor para inversión pública, en el centro del problema. Así que igual perseveramos, conseguimos 6, las estamos certificando este año. También hemos empezado un programa que ya hicimos el primer piloto con una empresa grande certificada que ha expandido sus programas de entrenamiento, capacitación, y está premiando a las más destacadas con la certificación de empresarios por la integridad. Esa certificación se está completando también este mes, ¿no? Así que ya lanzamos esto. Ya está caminando, ya está escalando, y estamos justamente viendo proyectos para hacerlo con Alliance for Integrity y la GIZ, y también con Inversión Pública Transparente de USAID. Algo muy importante para finalizar es que esto no solamente es privado, ¿no? Si el sector privado se mueve y crece en integridad y el sector público no se mueve a la misma velocidad, entonces vamos a encontrar justamente motivos para las excusas, que muy bien documenta Alliance for Integrity, ¿no? Generar esos espacios en los cuales no podemos promover la integridad y mantenernos en integridad. Entonces nosotros estamos teniendo muchísima incidencia con entidades del Estado, específicamente con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, para asegurarnos de que esto se da a la misma vez y podemos ser efectivos en esta lucha. Perfecto, te ajustaste muy bien al tiempo, Oscar. Muchas gracias. Recojo varias cosas que me parecieron súper interesantes. Acá tengo una, y es algo que dijiste muy importante, que ahorita quiero que en la próxima sesión de este panel lo podamos ahondar. Y es que ustedes están haciendo todo este tipo de certificaciones, todas esas acciones, porque realmente es accionar en mecanismos de lucha contra la corrupción, que me parece maravilloso, pero ustedes lo hacen desde algo que dijeron que no es no es un tema de diferencia competitiva, no es un tema para que las empresas se vuelvan o no más competitivas, sino que se nivelen las cargas. Y yo creo que desde ese punto de vista empezamos a hablar de una igualdad, ¿verdad? Ahí empezamos a hablar de paz, ahí empezamos a no ver al otro como mi competencia, entonces yo tengo que ser íntegro para poder competir, sino es que yo tengo que ser íntegro porque yo tengo que nivelar mis cargas y porque es un deber ser en mi actuar como empresario. Esto también recoge algo que me parece súper interesante, que ahorita también lo vamos a ahondar, y es que no solamente podemos apalancar esto desde lo privado, esto lo tenemos que apalancar desde el público, porque si
como tú dijiste, si no vamos al mismo ritmo, es muy difícil poder aligerar las cargas. Y lo digo porque en Colombia pasa algo similar, ¿no? En Colombia tenemos un alto grado de corrupción al nivel público, pero también estamos viendo un alto grado de corrupción al nivel privado. Entonces, Oscar, muchísimas gracias. Fue un gusto poderte escuchar. Me pareció súper interesante en lo que estás haciendo y sobre todo felicitarte por esas iniciativas que tienes de Perú, porque no se ven, ¿sabes? Acá en Colombia, por lo menos yo haciendo un paralelo, no se ve desde el empresariado, se ve desde organismos internacionales, desde la sociedad civil, pero desde el propio empresariado que apalanquen estos temas, me parece algo súper interesante y realmente un nivel de conciencia muy interesante que me gustaría que ahondáramos en 2 minuticos y perdón por la premura del tiempo, 2, 3 minuticos. Gracias. Sí, gracias Carolina. Mira, esto parte de un principio básico que es, nosotros decimos nivelar la cancha, ¿no? Que es una frase poco deportiva y futbolística, ¿no? Sería muy difícil que dos equipos o más equipos que están jugando en una serie jueguen con distintas reglas, ¿no? No sería justo, ¿no? Entonces, esto parte de eso, ¿no? Nosotros como sector empresarial tenemos que ver que la ley es el mínimo, pero que tenemos que tener ciertos mínimos comunes de tal manera que podamos construir un país viable, un país sostenible, ¿no? Entonces, no fue difícil verlo así, ¿no? Y entender que también es del interés, y por eso fue la estrategia sectorial, de generar esa nivelación de la cancha para los distintos jugadores que operan en una misma vertical, sector o industria, ¿no? Porque si uno opera con integridad y un competidor no, entonces uno va a tener una ventaja, ¿no? Que va a ganar contratos o va a poder operar, salir más rápido al mercado porque está saltándose pasos, ¿no? A través de la corrupción, ¿no? Entonces, es un concepto bien básico decir, ¿sabes qué? Podemos diferenciarnos en un montón de cosas, atributos, calidad, de precio, pero en esto no, esto es lo mínimo, esto es lo básico, con lo cual nosotros podemos competir y con ello asegurar de que ayudamos a luchar contra la corrupción, porque si uno, ¿no? Uno de los jugadores, digamos, relevantes de un sector decide operar de una manera diferente, entonces simplemente no avanzamos, ¿no? Y creo que lo que comenté al inicio, ¿no? O sea, la realidad que nos mostró el COVID, de lo frágiles que somos como país, nos llama a esa reflexión. Si desde el sector empresarial no tenemos la capacidad de tener la claridad de que debemos actuar con una conducta empresarial responsable, ¿no? Ética, y desde aquí promover de que esto suceda en nuestras cadenas de valor, pero también con la otra parte, que es el sector público, entonces no podemos hablar de futuro, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, es como interiorizar esos mínimos que como organizaciones, como empresas, tenemos que tener y no por un tema de diferenciación o de competencia, sino realmente de mínimos que hay que establecer y nivel cargas. Bueno, muchas gracias, Oscar.